nosotros porque hoy es lunes y nuestra maestra de nutrición nos tiene información. Bienvenida, Fernanda, ¿cómo estás? Hola, Tamara, muy feliz. Todavía tengo ahí el eco de tu abrazo. Yo también. Ay, es que tú no estuviste, mi Luz. El pero lunes pasado. somos Estuvo amigas tan... desde hace años. Y no se habían visto en persona. Nuncamente, ¿me explicas? ¿Pensaste que era un holograma? Ajá. Sí, un poco sí. Oigan, qué gran tema el de hoy, porque sí, nosotros muy chuchos cuereros vamos y nos hacemos nuestras química sanguínea y nuestras pruebas de laboratorio, y cuando salen y nos dicen, pues qué alto el colesterol o qué alto los triglicéridos, órale, ¿y ahora qué? ¿De qué se trata? Independientemente de que nos digan cómo podemos bajarlos, pero realmente ¿cómo se traduce ese alto colesterol o alto triglicérido? ¿Qué estamos haciendo mal para que lleguen a esos niveles? Exacto. Y fíjate que hoy se conmemora el Día Mundial del Corazón. Uh-huh. Y justamente van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Porque pues, según yo, los triglicéridos y colesterol nada más piensan en huevo, ¿no? Y en las bebidas azucaradas. Sí. Pero la realidad es que las dislipidemias en México son una causa de mortalidad tremenda en el mundo. Las enfermedades del corazón son la primer causa y el 80% de estas muertes se pueden prevenir teniendo pequeños cambios, evidentemente en la alimentación, pero también en el estilo de vida, en la actividad física. Este año justamente lo que tratan de promover es el movernos, ¿no? La actividad física, la importancia que no necesariamente significa el hacer ejercicio, porque 1 de cada 3 adultos son sedentarios. O sea, ese dato sí es tremendo. Y el sedentarismo es lo que nos está llevando al rastre junto con todos los ultraprocesados. Pero para que los connectors sepan eso de colesterol y triglicéridos, ¿qué es? Porque además suelen confundirlo. Y colesterol bueno y colesterol malo. Y el muy malo. Sí, Entonces, supongan su cuerpo, ya saben que aquí la maestra de nutrición habla de analogías. Ajá. Entonces, supongan su cuerpo como, pues, hay una ciudad con muchas callecitas y avenidas, que son las venas y las arterias. Uh-huh. Y por ellas circulan distintos tipos de carritos. Entonces, el colesterol es uno de estos carritos que es importantísimo porque tiene una función estructural. Si nosotros nuestro hígado es el que produce colesterol o lo comemos, si no tuviéramos colesterol, no podríamos producir ciertas hormonas, ¿no? Ácidos biliares que nos ayudan a la digestión de las grasas. Tampoco nuestras células tendrían su estructura, o sea, la célula estaría pelona, pues no, o sea, digamos que es lo que cubre las células. Entonces tiene estas funciones, ¿no? También, por ejemplo, la vitamina D la sintetizamos con el sol, pero si no tuviéramos el colesterol o el suficiente colesterol, no podríamos tener esta vitamina. A ver, pero entonces me súper confundí. Me encantan tus analogías porque son muy visuales. Uh-huh. Yo pensaría que el colesterol no va en un carrito, sino cuando están componiendo una calle que te empiezan a tapar con conos y tal, entonces el colesterol se va pegando en tus arterias o en tus venas y entonces hace que los carritos que deben de pasar no entren. Lo que pasa es que hay distintos tipos de colesterol. Entonces, supón que sí, y viajan en un carrito, porque el colesterol es un tipo de grasa. Y las grasas, o sea, imagínate si no puede viajar solita por nuestra sangre porque es agua. Necesita ir en unos carritos que se llaman lipoproteínas. Okay. Y estos carritos hay de baja densidad y de alta densidad, que es lo que se conoce como el colesterol, entre comillas, malo y el colesterol bueno. Entonces, digamos que el colesterol malo son muchísimos carritos. Es un exceso de carritos. Pero ¿qué pasa cuando tienes tú en la avenida muchos carritos? Pues te va a provocar un embotellamiento. Uh-huh. Se va a empezar ahí a congestionar la calle. Pero llega nuestro HDL, que es la grúa, ¿no? Y el camión de basura, entonces va recogiendo todos esos carritos que están de más para que el flujo sea continuo. Entonces, ambos son carritos. Okay. Los triglicéridos, ¿qué serían? Porque dirían, bueno, ¿y ahí qué? ¿Los triglicéridos qué? Ya dijimos que el colesterol tiene esta función estructural de producción de hormonas, de producción de vitaminas, ¿no? Y los triglicéridos, la principal función es energética, es darnos energía rápida. Entonces, ¿qué pasa? Tú comes tu sándwich de la mañana
y toda esa energía va a empezar a distribuirse en nuestro cuerpo, pero el exceso de energía, porque le echaste la fruta, el pan dulce y tu jugo y tu refresco, entonces hay mucha energía. Dicen, a ver, aquí hay un exceso de carritos, este carrito sería como el que va dando la gasolina a todos los demás carritos. Entonces dicen, oye, pues ya todos tenemos mucha gasolina, ¿ya qué hacemos? No, pues échalos al hígado. El famoso hígado graso, ¿no? Es donde viene ya porque hay exceso de energía que se convierte en grasa. Oye, ¿pero qué crees? ¿Que el hígado ya está saturado? Pues llévalo a la lonja. O sea, al tejido adiposo. Pero entonces esta clase de nutrición buenísima. Pero entonces mi pregunta es, ¿primero se engrasó el hígado antes de que te saliera la lonja? La lonja. Entonces ahí va, digo, esto es una analogía, es como para entenderlo, digo, tal cual no funciona así, pero no, sí, claro, o sea, sí lleva esto para poderlo visualizar. Entonces, el hígado manda a triglicéridos, a estos famosos triglicéridos, y los triglicéridos son los que se convierten en nuestra lonjita, en nuestras llantitas. Mira. Entonces, una persona que tiene exceso de triglicéridos y exceso de colesterol tiene un riesgo cardiovascular altísimo, porque hoy se ha visto que el colesterol tú lo puedes tener elevado generalmente por una cuestión que se llama hipercolesterolemia familiar. Y esto quiere decir genética, ¿no? Es cuando yo digo, ¿por qué no nos dejan un terrenito o algo más bonito? Nos dejan pues esta genética que traes, y por más que tú comas lechugas y te portes súper bien, vas a tener el colesterol elevado. Porque ¿cómo se produce el colesterol en nuestro cuerpo? Por el hígado, pero también por la parte por la dieta, pero el 80% lo produce tu hígado y el 20% la dieta. Okay. Entonces, cuando tú tienes niveles elevados de colesterol, puede ser por dos cosas. Una, esta hipercolesterolemia familiar, o puede ser porque tengas una dieta muy alta, pero no en colesterol, sino en grasas saturadas, en alimentos con harinas refinadas, este exceso de triglicéridos. Digamos que ahí se hace el trío malvado que hace que nuestros niveles de grasa en general, triglicéridos y colesterol, estén elevados. Ya. Okay. No sé si se entendió toda esta analogía. Sí, por supuesto que sí. Y aquí me tienes pensando en esa historia de los carritos y que ya aquí ya no caben, dice el hígado. Ya, mándelo a la lonja, me fascinó. Ahora dime una cosa, ¿qué, digamos, el tratamiento principal sería en efecto la alimentación, es decir, los cambios de hábitos? Ahí viene. A ver, vamos antes a los números, porque así comenzamos esta plática, ¿no? Decías, bueno, yo veo mis estudios y de repente veo, todavía hay profesionales de la salud que solo te mandan colesterol. Pero de ese colesterol hay que ver cómo se desprende, porque si tienes mucho camión de basura y muchas grúas que tienen una función buena en tu organismo, pues oye, vas a tener probablemente el colesterol total un poco elevado, porque ese HDL va a estar alto. Entonces sí es bueno ahí que separen qué tipo de colesterol. Entonces el colesterol también ahorita ya hay muchos consensos entre la comunidad, porque dice, no puedes tener un número único porque depende de tus antecedentes genéticos. Si tu papá se murió de un infarto y tu mamá de un evento cerebrovascular, pues tú debes de mantener unos niveles de colesterol más abajo que los que no tienen ningún riesgo. Entonces, bueno, con todo y todo, todavía se siguen manejando guías con estos números, y lo ideal es tener el colesterol total menos de 200, pero ese colesterol LDL, acuérdense, ladrón de ladrones es el malo, HDL es el héroe de ladrones, ¿no? HDL es el bueno. Es el bueno, entonces ese tiene que estar por arriba de 60, sería lo ideal. Sí se diferencia mucho entre hombres y mujeres. Okay. Las mujeres es mejor que lo tengan arriba de 50 y los hombres arriba de 40, porque las mujeres a cierta edad ya somos más propensas a tener riesgo cardiovascular. Entonces es mejor tener mucho carrito de basura para que recoja todo ese colesterol malo que va tapando y estrechando nuestras arterias. Y bueno, y de los triglicéridos, lo ideal sería menor a 150, ¿no? Recordemos que cumplen una función energética y sí, pues ese carrito va yendo por tu cuerpo y a ver, músculo, veo que estás haciendo desplantes, necesitas energía, ahí te va un poco ese nos está dando la energía inmediata, por eso se tiene que usar. Cuando no se usa es a dónde se va, ¿no? Ya sabemos a dónde. El tratamiento.
Siempre colesterol alto, pues hay que consultar al médico. Generalmente si es hipercolesterolemia familiar, pues se trata con medicamento, pero la dieta sí hace muchos cambios y puede hacer que el medicamento sea más bajito. ¿Y qué debe ser la dieta? Mucha fibra. Para el colesterol, la clave es la fibra. Para el destape. Destape, exacto. Es fibra, muchos antioxidantes, porque estas arterias, estas avenidas, digamos que se engrosan. Lo que tú nos decías, van tirando su basura, ¿no? Van ahí haciéndose más estrechas y más duras. Entonces, lo que hacen nuestros antioxidantes en frutas, en verduras, el omega 3, es importantísimo, omega 3, es suavizar, quitar esas arterias tan rígidas. Sí, ya como sarro que se va pegando. Sarro, entonces empiezas como a suavizar. Claro. Y la fibra a barrer, la fibra nos va a elevar ese héroe de ladrones, ese colesterol bueno. Ajá. ¿Y qué alimentos tienen fibra? Pues ya todos los vegetales, muchos frijoles, habas, lentejas, tlacoyitos. Todo en cuanto a la alimentación y al ejercicio, creo que lo entendemos muy bien, pero hay un factor de riesgo muy importante y se escucha mucho hablar sobre el estrés. A ver, ¿cómo relaciono con estos cuentos hermosos que nos haces visualizar el estrés en nuestro cuerpo? ¿De qué manera? O sea, es que no es esa grasa saturada que se va a ir pegando. No es, o sea, el estrés, como no lo podemos ver, es como muy difícil de entender el daño que nos hace. Sí, y a veces ni nos damos cuenta, y bien lo dices, o sea, el tratamiento es dieta, tabaquismo, tiene mucho que ver, actividad física, y el otro que me encanta, porque hace muchos años no lo tomaban en cuenta, toda esta parte del estrés, y como el estar calmados, y esto pudiera ser, pues, todo el cóctel bioquímico que te producen hormonas, o sea, imagínate, cuando te estresas, pues tú sientes de todo, te sientes que se te pone todo rígido, acelerado, ¿no? Te aceleras, todo, sí. Y entonces, justamente, viene desde un aumento en la frecuencia cardíaca hasta que tú empieces a tener ciertas, el famoso cortisol, ¿no? Entonces, todos estos cócteles que no ayudan nada en el estar todos tranquilos, todos nuestros cochecitos circulando, digamos que sería como ese carro que llega con las luces a todo. La manifestación. Ándale, la manifestación que llega, te para el tráfico y dices, oye, pero pues si aquí está el camión de basura, la grúa, Estábamos pues sí, pero tranquilos. tu manifestación, ¿qué crees? Pues esa no, a veces ni siquiera nosotros la podemos controlar. Entonces, sí. Por eso la meditación y todos estos momentos de mindfulness son básicos. Importantísimo. Oye, Fer, ya nos tenemos que ir, caramba, pero mencionaste algo que a mí me gustaría que tocáramos más adelante a profundidad, que es la fibra, porque de repente tienen que hervir la manzana, porque si no te cae mal. No, la manzana tiene que ir con todo y cáscara, pero cruda. Pero entonces, ¿cuál es la fibra que sí nos hace bien dependiendo qué? Ay, ese es un temazo. Pues hablemos de fibra. Fibra para la próxima semana. Y ándale. Nada más que no se confundan. Triglicéridos elevados es exceso de azúcares, harinas, jugos, alcohol, no de grasas, porque la gente cree que voy a dejar de comer grasa para bajar triglicéridos. No, Ahí es está la exceso de confusión. harinas. Okay, Y colesterol, sí. fibra. Sí, es carbohidratos simples. Carbohidratos simples, nunca. No, O sea, necesitamos hay carbohidratos complejos. Otro día hacemos esa en un cuento también. Tenemos mucho que aprender. Mucho que aprender de ti, amor. Así es que te esperamos el próximo lunes mientras en Bien Comer. Claro que sí, Ahí ahí nos ando vemos. por todos lados. Gracias, Fer Alvarado. Gracias. Vamos a ir al corte y regresamos ya para despedirnos del programa. Así es que quédense aquí. Somos